Curso de Teología, clase número 4. Después de haber visto la creación, la existencia de Dios, la revelación, la fe, vamos a dedicar 2 clases a ver a Dios. Hoy veremos la naturaleza de Dios y su obrar. Antes vamos a aclarar algunos términos filosóficos para que por lo menos sepan de qué se trata. Cuando hablamos de ente, en filosofía hablamos de lo que es. Todo ente, todo lo que es, está compuesto de 2 cosas, de esencia y de acto de ser. No son partes, como un hombre que tiene piernas y cabeza, sino que uno va a la naturaleza de las cosas, a cómo es la realidad. Entonces un ente está compuesto de esencia, que es lo que hace que una cosa sea lo que es. Y acto de ser, que es lo que hace que exista. Porque yo puedo tener una idea, evidentemente, que la esencia de algo tengo en la cabeza, pero eso no existe. O sea, a la esencia, que es lo que hace que la cosa sea lo que es y no sea otra cosa. O sea, ¿qué es la esencia de mesa? Lo que hace que una mesa sea mesa y no sea un elefante u otra cosa, o una silla. Pero lo que existe porque tiene una existencia, tiene ser, es una esencia actualizada por un acto de ser. Otro concepto filosófico es el de naturaleza. La naturaleza es la esencia como en cuanto a principio de operaciones. Entonces, evidentemente, una esencia mesa no tiene naturaleza porque no tiene principios de operaciones, es un ser meramente pasivo. La naturaleza humana, en cuanto a principios de operaciones, tiene inteligencia, voluntad, tiene sensibilidad, que hace que, precisamente, pueda operar de acuerdo a lo que es. Lo mismo vale para la naturaleza de cualquier otro ser. La naturaleza angélica, los ángeles, por ejemplo, tiene una naturaleza que hace que su actuación sea de acuerdo a lo que es un ángel. Eso es la esencia en cuanto a principio de operaciones. Persona. Persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Una sustancia, un ser que existe individualmente, no es un colectivo, no es una idea, un ser que existe, pero que tiene naturaleza racional. Es el sujeto quien actúa. Pues sería ridículo hablar de persona para un animal. En Argentina, que en orangután la declararon persona. Y decimos, no puede ser persona porque no tiene naturaleza racional. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va y aplica un poco estos conceptos a Dios y a Jesucristo, Dios es un ser que tiene una sola naturaleza, la naturaleza divina, es Dios. Pero en Dios hay, esa única naturaleza tiene 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas con una sola naturaleza. Jesucristo, en cambio, es una sola persona. Eso saldrá en la clase que hable de Jesucristo. Una sola persona, la persona divina, la persona del Verbo, que tiene 2 naturalezas. Existe en su naturaleza divina y con su naturaleza humana. O sea, tiene principios de operaciones divinos, Jesucristo obviamente obra como Dios porque es Dios, y obra como hombre porque es hombre. Ahora, la misma persona, el sujeto de operaciones de ambas naturalezas es el mismo, el Verbo divino. Entes corpóreos están sujetos, tienen compuestos de sustancia de accidente, los espirituales no. La sustancia, que es la realidad que son, existente, y los accidentes, que es cómo aparece a nosotros, el color, la forma, el tamaño, la cantidad, entre otras cosas. Después, la filosofía llama trascendentales del ser. A 4 cualidades del ser. O sea, todo lo que es, o sea, todo ente, y todo lo que es,
por hecho de ser, es uno. Tiene el ser que le da unidad. Tiene verdad, lo que es verdadero. Tiene bondad, es bueno por ser. Y es bello. Esos 4 trascendentales del ser son los 4 realidades que existen, 4 cualidades trascendentales del ser que existen en todo lo que es. Entonces vamos a estudiar a Dios hoy, a Dios en cuanto uno. Y la clase siguiente estudiaremos la vida íntima de Dios, la Trinidad. Dios en cuanto uno es como se nos presenta a nosotros, Dios visto, por decirlo de alguna manera, desde fuera, que es uno, un solo Dios. En la clase siguiente veremos cómo ese único Dios verdadero, en él hay 3 personas divinas. Bueno, ¿quién es Dios? A lo largo de la historia, toda la cultura se ha planteado esta pregunta. Tanto es así que las primeras señales de civilización se encuentran generalmente en el ámbito religioso y cultural. Cuando se encuentran restos humanos antiquísimos, claro, una primera muestra de humanidad y de civilización son los lugares de enterramiento. Y eso muestra la creencia de una vida futura. Todas las tumbas suponen una cierta religión. Creer en Dios es lo primero para el hombre de todo tiempo. Ayer hablaba con un chico, un empleado, de un lugar, y me decía, no, yo creía. Como diciendo, yo ya no sé si creo o no creo. Digo, mirá, no podés no creer en Dios, porque es lo primero. O sea, este mundo organizado racionalmente no se explica sin Dios. O sea, es imposible que Dios no exista, porque si no existiría nadie. Eso para el hombre, lo primero es el conocimiento de Dios. Ahora, evidentemente, hay una diferencia esencial en qué Dios se cree. Porque uno puede creer en Dios, pero ahora, ¿qué es el Dios que vos crees? Entonces, algunas religiones paganas adoraban las fuerzas de la naturaleza. Los egipcios adoraban al sol, el dios Ra, o al fuego, otras cosas. Ahora bien, incluso en los cultos más degradados se pueden encontrar destellos o indicios en sus costumbres de verdadera religiosidad. Adoraban, que es un acto de religiosidad verdadera. El sacrificio, ofrecer a Dios ofrendas para manifestar la pertenencia nuestra a Él. El sacerdocio, en todas las religiones de los sacerdotes. El ofrecimiento, la oración, la acción de gracias, etc. O sea que en todas las religiones siempre ha habido unos elementos en los que comunes a ese reconocimiento de un Dios supremo, más allá de lo primitivo que pueda haber sido esa consideración de Dios. En Grecia, como en otros lugares, tenían, claro, una religión politeísta que consideraba dioses a modo humano, Apolo, Afrodita, Zeus, Hermes, lo que fuera. Pero es notable cómo esa religión pagana, la filosofía, se dedicó a purificarla, a mostrar que la divinidad suprema no podía ser como los dioses de la mitología, que la divinidad suprema tenía que identificarse con el bien, con la belleza, con el ser mismo. En cuanto que esa divinidad suprema era el principio de todo y fuente de todo lo bueno, de todo lo bello, de todo lo que existe. Entonces debe ser la plenitud del ser, por donde ya surge, deriva todo el ser, y con ello la unidad, la verdad, la bondad y la belleza, los 4 trascendentales del ser que veíamos antes. Por eso en la religión, la filosofía griega, de un gran avance en el tema de las religiones, purificando esa religión, esas religiones paganas, politeístas, y trayendo una idea racional de Dios. La
Revelación judeo-cristiana, porque va junta, evidentemente la plenitud, el cristianismo es la plenitud del judaísmo, por decirlo de alguna manera. Dios es presentado desde el principio como creador de todo lo que existe. ¿Cómo empieza el Génesis? ¿Cómo lo presenta Dios? Y Dios creador, creando todas las cosas. ¿Qué afirmamos en el creo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Comenzamos afirmando su carácter, o podemos decir, su ser creador. Ahora bien, está claro que la existencia divina precede absolutamente el mundo, que es radicalmente dependiente de Dios. O sea, Dios no es parte del mundo, sino que Dios es previo al mundo, por decirlo de alguna manera. Antes que existiera nada, Dios existía. Y todo lo que existe procede de Dios y por lo tanto depende radicalmente de Dios. Pues aquí está contenida la idea en la creación de la trascendencia entre Dios y el mundo. Una distancia que existe, que es infinita entre Dios y la criatura. Y que no existe no hay una conexión necesaria entre ellas, o sea, no es que Dios cree por necesidad. Necesidad de ningún tipo. Sino que es absolutamente gratuito, porque Dios no necesita de nada, porque Él es en sí mismo el ser supremo, perfecto, pleno, la felicidad absoluta, todo. Esta idea de trascendencia se enfrenta al error panteísta. El error panteísta se considera a Dios como parte de la creación. Hay muchas corrientes New Age, el tema de la energía, en el fondo considera a Dios energía, es considerar a Dios parte de la creación. O considerar que el mundo es como emanaciones de Dios, que surgen de Dios, como que se le escapan a Dios, le salen de sí mismo. Entonces, el hombre, todo lo creado, podría no ser, eso está clarísimo, porque Dios no tiene necesidad de crear. Y en lo que son, dependen de otro. ¿Por qué el mundo es como es? Porque Dios lo ha querido, porque Dios lo ha hecho así. No es consecuencia del azar, no es consecuencia de no se sabe qué destino, ciego, no, es de un querer del Creador. En cambio, por eso tenemos como que lo que existe se divide en dos, Dios y todo el resto. Dios, en cambio, es. No solo tiene una forma de ser como nosotros, tenemos una esencia. La esencia de alguna manera limita el acto de ser. Nuestro acto de ser es limitado, limita mi esencia humana. No es infinita, por eso mi poder no es infinito. En cambio, Dios, la esencia de Dios, por llamarlo de alguna manera, porque Dios no tiene esencia, porque Dios es el mismo ser subsistente. Dios es, y es por sí mismo. Es todo el ser, infinito. No una forma concreta de ser, sino el ser absoluto. Es decir, el ser por esencia. La esencia de Dios es ser. La distancia infinita, esta absolutez, la absoluta pequeñez del hombre delante de Dios, muestra que todo lo que existe es querido por Dios, con su voluntad y su libertad. Todo lo que existe es bueno y fruto del amor. Cuando el Génesis narra la creación, dice, y vio Dios que era bueno. O sea, ¿por qué es bueno? Porque lo hizo Dios. Entonces, el mundo tiene una bondad natural, fruto de la creación divina, por ser fruto del amor de Dios. El poder de Dios, especialmente como es el ser supremo, no es limitado, ni en el espacio ni en el tiempo. Por eso su acción creador es un don absoluto, es puro amor, no tiene ningún condicionante. Dios podría haber creado mundos distintos al nuestro, totalmente. Podría ser todo es como Dios ha querido que fuera por su sola libertad. ¿Y qué pasa con el mal que hay en el mundo? El origen del mal hay que situarlo en el uso equivocado de la libertad por parte del hombre.
no como algo intrínseco de la materia. Hay unas corrientes filosóficas, se llama el maniqueísmo, que al ver el bien y al ver el mal, pretende encontrar detrás dos principios. Un Dios bueno, creador del bien, y un Dios malo, creador del mal. Nosotros negamos eso. El maniqueísmo es un error. ¿Por qué? Porque solo Dios es capaz de crear. Y Dios crea el ser y crea el bien. El mal que aparece en el mundo es consecuencia del mal uso de la libertad. No es intrínseco a la materia. El maniqueísmo en general suele decir espíritu bueno, materia mala. No, todo es bueno. Porque todo es de Dios. El mal es el mal moral. Entonces las religiones y la filosofía se preguntaban ¿qué es Dios? Y Aristóteles dirá el primer motor inmóvil y muchas maneras de explicar a ese Dios de la filosofía. En cambio, por la revelación cristiana, el hombre es empujado a preguntarse quién es Dios. Es decir, hablar de un Dios personal. Fíjense que, claro, Dios no es energía, Dios es alguien. Cuando la revelación comienza, Dios se manifiesta con Adán y Eva, Dios se manifiesta después a Noé, como alguien que actúa, que tiene relación con ellos, que busca su salvación. En la Biblia empieza con la creación, Dios que es alguien, es el creador. Es decir, un Dios que sale al encuentro del hombre. No solo creó el mundo y lo dejó a que se arregle. Esa es la visión, por ejemplo, del deísmo, que sostiene, por ejemplo, los planteos de los masones, que es un Dios arquitecto, digamos. Un Dios, como un arquitecto, hace la casa y se va, que viva otro en la casa. Dios crea el mundo, después Dios se va, se retira. No le importa lo que pasa en el mundo. El mundo funciona al margen suyo. Esa visión realmente no corresponde a la realidad, porque Dios crea el mundo por amor y sale al encuentro y constantemente interviene en el mundo. No solo extraordinariamente, sino también con su providencia, como veremos más adelante cuando hablemos de la creación. Tanto es así que es un Dios personal que a Moisés le revela su nombre. Un nombre que no es un nombre concreto, Juan, Pepito, Francisco. No, un nombre que representa lo que es. Yo soy el que soy. Yo soy el que es totalmente, el ser supremo, el ser absoluto. Este nombre misterioso que Dios se da a sí mismo, hablando con Moisés, nos da a conocer las riquezas contenidas en su misterio. Solo Él es. Nosotros tenemos el ser. No somos por nosotros mismos. No nos lo hemos dado a nosotros mismos el ser. Dependemos absolutamente de otro. En cambio, Él es, en modo absoluto, total, desde siempre y por siempre. Entonces, un Dios que dijimos que trasciende el mundo, no es parte del mundo, pero se ocupa del mundo. Un ser que trasciende la historia, está fuera del tiempo. Dios no envejece con nosotros, no cambia con nosotros. Pero al mismo tiempo que está fuera de la historia, conduce la historia, la dirige hacia su fin, hacia su finalidad. Por eso Dios, sino trascendente al mundo, totalmente distinto, totalmente otro, sin embargo, no es ajeno al mundo. Él lo ha hecho todo y lo conserva en el ser y coopera con el obrar. Es el Dios fiel y providente, siempre cercano a su pueblo para salvarlo, que no está lejos, que lo sigue de cerca, que lo ama, que lo cuida. La revelación aparecerá como el santo por excelencia. El santo es el que está más allá, no está contaminado, no está mezclado con el mundo. El que es el santo por excelencia es rico en misericordia, siempre dispuesto al perdón. No desprecia a los hombres, o más chiquitos que seamos, o más miserables y limitados,
incluso por más pecadores que seamos, porque es el Dios amoroso. Entonces, algunos atributos divinos que sabemos de Dios. Dios es un ser espiritual. Es decir, Dios no tiene cuerpo. Por lo tanto, no tiene límites. Eso es inmensurable. Es el ser supremo. No tiene un cuerpo que lo limita. Su cuerpo nos limita, claramente, nos condiciona. Es trascendente, como decíamos antes, no es parte del mundo. Es omnipotente. Es decir, todopoderoso. ¿Por qué? Porque es el ser supremo. Al tener todo el ser, claro, tiene toda la capacidad sin límite de actuación. Es eterno. Lo cual quiere decir que no tiene ni principio ni fin. Pero no solo que no tiene ni principio ni fin, que está fuera del tiempo. Porque el tiempo es por alguna manera, el lugar de lo caduco, del cambio. El tiempo es, medimos cambio, como un reloj va pasando. Entonces Dios no cambia porque es el ser supremo, la perfección absoluta. Y entonces, claro, la eternidad es un eterno presente, de plenitud, de felicidad, de armonía. Que no quiere decir inmovilidad, porque el presente es plenísimo, pero siempre presente, de una riqueza infinita. Personal, es decir, no es una cosa, no es qué es Dios, quién es Dios. Pero es importantísimo cuando Dios le dan a Moisés su nombre. ¿Por qué? Porque dice que Dios tiene nombre, podemos hablar con Él, nos podemos dirigir a Él, Él nos escucha, Él nos habla. Tenemos un interlocutor en nuestro Creador infinito. Y es perfecto, es decir, la suma perfección. Y por tanto inmutable. Porque el cambio solo es factible en lo que es imperfecto, que puede adquirir perfecciones. Lo que es la suprema perfección no es sujeto de cambio, de mutación. Y además, claro, en Dios, como Dios es infinito, Dios es simple. Todas estas cosas que estamos describiendo de Dios como atributos son únicos y se identifican con su esencia y con su persona. No es que cada uno de ellos sea una forma de ser de Dios, sino que cada uno de ellos se identifica con Dios. Decimos, Dios es la verdad. No es que diga la verdad, no es que sea sincero, no, que Él mismo es la verdad. Cuando decimos con San Juan que Dios es amor, no es que Dios ame, somos capaces de amar y amamos y debemos amar. No, Dios es amor, porque en Él su ser y su atributo y su obrar se identifican en sí mismos. Dios no es distinto que su amor, que es todo el mismo, ni que su justicia, ni que su misericordia. Todo en Él es uno, en perfecta armonía y unidad. Luego decimos que Dios es uno, este ser uno es una expresión que no solo hace a evitar pluralidad, sino que es una plenitud de uno que todo es uno en Él. Una armonía absoluta. Entonces, la revelación cristiana se presenta como una absoluta novedad. Un don que recibe el hombre desde lo alto. No es como los griegos que podían saber algunas cosas de Dios con su inteligencia, mirando la creación, nosotros mismos con la filosofía. Sino es algo que recibimos. Que en este sentido, el conocimiento de Dios tiene como dos vías. La filosofía, una rama específica que se llama la teodicea, que es el estudio racional de Dios. Todo lo que yo puedo conocer de Dios a partir de las cosas creadas. Que es bastante, pero obviamente es limitado. Es como un espejo, a través de lo creado, sé cómo es el creador. Pero otra gran vía es la revelación. O sea, Dios que actuando se me manifiesta y me comunica cómo es. Entonces yo, a partir de la teodicea, que es el estudio filosófico de Dios, y de la teología, que es el estudio racional de la fe, lo que se ha revelado, conozco a Dios. Entonces, y claro, podemos estar con la revelación con un agradecimiento infinito.
a Dios que se nos ha querido revelar y que nos transmite cómo es Él, porque es el objeto de nuestra vida y todo. Es el único conocimiento en el fondo necesario de quién es Dios. Entonces, por lo tanto, la palabra de Dios que se revela, que nos dice cómo es Él, solo cabe en la adoración y el agradecimiento. El adorar a ese Dios, que no es solo postrarnos físicamente, sino es postrarnos con el corazón, abrirnos a esa infinitud como un acto de éxtasis, de contemplar tanta belleza, tanta grandeza, tanta infinitud. Decir, Dios mío, qué grande que sos, qué perfecto que sos, qué plenitud que sos. Y ese acto de oración que llena la vida y llena el corazón. Y de agradecimiento. Pero gracias por tener un Dios tan grande como Dios. Pues el hombre cae de rodillas ante el asombro de un Dios que, siendo trascendente, se hace interior y busca al hombre en todas las situaciones de existencia. Un Dios que no es ajeno, que no es indiferente a lo que le pasa al hombre. Bueno, los dioses míticos de los griegos y los romanos que eran terroríficos, eran malísimos en general. Es un Dios que es amor y que nos busca. Claro, el ateísmo, que es la negación precisamente de la existencia de este Dios, es un fenómeno moderno, como dijimos en la primera clase, que hablábamos de la existencia de Dios, que es notable que tiene raíces religiosas. Porque el ateísmo necesita del teísmo. En sí mismo no existe. El ateísmo niega la existencia de Dios. O sea, necesita a Dios para existir, porque necesita a Dios para negarlo. O sea, niega la verdad absoluta de Dios apoyándose en una verdad que es igualmente absoluta, es decir, la negación de su existencia. Pues eso es paradójico, porque pretende negar la existencia de un ser absoluto, afirmando, en el fondo, la negación absoluta. Por eso también puede entenderse la fe como una fe en sentido negativo. El libro que acabo de publicar, uno de los capítulos, habla de eso, de cómo tan acto de fe es creer en Dios como no creer en Dios. En un caso, el acto de fe es un acto de fe positivo y en otro un acto de fe negativo. No puede ser el relativismo contemporáneo, el relativismo que dice todo es relativo. No, hay un absoluto que es Dios. Y a partir de Dios hay muchísimas cosas que no son relativas. Bueno, ¿cómo es ese Dios? ¿Qué es Dios? Esos atributos de Dios. Entonces, la Sagrada Escritura está clarísimo que el Dios que ahí se encuentra no es una proyección humana. No es que el hombre, como decía a lo mejor Nietzsche, el hombre que proyecta en Dios lo que yo querría hacer, lo imagino en Dios. Lo que yo querría hacer y no soy. No, eso es un delirio. No es proyección del hombre. La absoluta trascendencia de Dios solo puede ser descubierta con fruto de la revelación. Digamos, racionalmente podemos llegar a algunos atributos, pero lo infustante de Dios lo conocemos por la revelación. Evidentemente, la naturaleza siempre remite a un Dios trascendente, a un Dios que no es parte de este mundo. A un Dios que es, por eso, en la infinitud de Dios está llena de paradojas. Dios es al mismo tiempo exigente y amante, pero está lleno de paradojas la realidad de Dios para nosotros. Dios es justo y es misericordioso, y al mismo tiempo. Y la plenitud de su misericordia es su justicia, porque en Dios todo es uno. Dios es el bien, la belleza del ser, como decía la filosofía, los trascendentales del ser. Pero a la vez ese Dios, que es el ser supremo, me ama a mí, que no soy nada en comparación a Él. Lo eterno busca lo temporal. Y eso cambia totalmente nuestras expectativas, nuestra perspectiva de Dios, porque Dios no es un ser lejano, que está allá lejos, donde brillan las estrellas, fuera de... Él es trascendente, sí,
pero sin embargo quiere estar con nosotros. La unidad de Dios. Cuando hablamos de Dios, ¿qué es fundamental? Afirmar su unidad. Dios es uno. Esto quiere decir varias cosas. Tiene un sentido inmediato, obvio podríamos decir, que numéricamente solo es uno. No hay otros dioses. Entonces, Dios es uno. Y esto rechaza el politeísmo. Politeísmo es la afirmación de muchos dioses. En el mundo solo hay 3 religiones monoteístas. El judaísmo, el cristianismo y el islam. Y las 3 religiones son monoteístas. Mono, uno, teístas, Dios, un solo Dios. Por eso ya de entrada, todas las demás religiones se caen por su propio peso, porque es imposible la veracidad de una religión politeísta, porque no puede haber muchos dioses. Entonces, el primer sentido del que Dios es uno es que no hay otros. Después es que Dios no tiene partes. Esa unidad hace que Dios sea uno solo, simple. Nosotros estamos compuestos de cuerpo y alma. Nuestro cuerpo está compuesto de muchas orejas, ojos, todo, somos complejos. Es parte de la imperfección nuestra. O sea, el supremo, absoluto, por eso no es inmutable, por eso no es cambiable, por eso no es corrompible, ni divisible, es que Dios es uno, no tiene partes. Es uno y el ser uno además lo hace fuente de toda unidad. Sin él todo se descompone y vuelve al no ser. La realidad depende de Dios. Entonces esta unidad, reconocer a Dios como uno, un solo Dios, lleva a reconocer a Dios como el único Dios verdadero. Y esta fue en el Antiguo Testamento fue, no diría el monotema, pero más o menos. Dios, a los judíos que vivían rodeados de pueblos politeístas, la gran batalla de los profetas y de todos fue no adorar dioses ajenos, dioses falsos, no caer en el politeísmo, sino reconocer al único Dios verdadero. Él es la verdad. Y que sea la verdad quiere decir que es la medida y la fuente de todo lo que es verdadero. Sin Dios no hay verdad. Lo que es verdadero es porque Él lo ha creado, porque Él es el ser. Le dijimos, unidad, verdad, bien y belleza, trascendentales del ser. El ser en cuanto ser es todo eso. Por tanto, Dios, el Ser Supremo, será la plenitud de unidad, de verdad, de bondad y de belleza. Por eso Dios es la verdad, se identifica, que significa con el ser, con el bien y con la belleza, como siempre. La verdad y el amor. Por eso solo mediante el encuentro personal con Él podemos entrever cómo esos atributos coinciden entre sí y se identifican. Porque no es una verdad fría, es una verdad amorosa. No es una belleza ajena a la verdad, es una verdad, una belleza verdadera y buena. Y una verdad bellísima, hermosísima, la más linda del mundo, la plenitud de lindeza, podemos decir, de belleza. Claro, y todo eso junto es Dios. Por eso nosotros, claro, el encuentro personal con Dios y lo que hemos de buscar, ahí encontramos todo lo que necesitamos, todo lo que aspiramos, toda la plenitud se encuentra en nuestro Dios. Y en Dios se identifican, por eso, todos los atributos divinos. Por eso podemos decir que el uno es verdadero. Y el verdadero se identifica con el bien y con el amor. Con otra imagen se puede decir que nuestra razón limitada actúa un poco como un prisma, que descompone la luz en distintos colores, cada uno de los cuales es un atributo de Dios. Pero en Dios coinciden con su mismo ser, que es vida y fuente de toda vida. O sea, desde nosotros, que somos parciales chiquitos, no somos capaces de integrar todas las cosas, vemos aspectos de la realidad divina. Y no somos capaces de integrarla toda en la unidad perfecta y maravillosa que es. Eso lo encontraremos en el cielo. Pero ¿cómo conocemos nosotros a Dios? ¿Cómo acceder a Dios? Por lo que
por lo que Dios ha hecho a partir de sus obras. Ya sea a partir de la creación, como a partir de la historia de la salvación. Lo que Dios obró creando y lo que Dios obra salvando. O sea, solo el encuentro con Dios que crea y que salva al hombre puede revelarnos que es único a la vez el amor y el origen de todo bien. Así Dios es reconocido no solo por el intelecto, claro, el logos. Aristóteles, primer motor inmóvil. Está muy bien, porque Dios lo es, pero no es una máquina, no es algo frío, no es un orden de las cosas, es alguien, es amor. Por eso, claro, qué pobre es la concepción de Dios solamente racional, porque nos falta lo más importante, lo que es Dios, que es su persona, su ser personal. Evidentemente Dios es la inteligencia que da racionalidad al mundo. O sea, sin Dios el mundo no es racional. O sea, si el mundo es racional, si los planetas giran, si la temperatura, las cosas, la física, la química, todas las ciencias que queramos existen. O sea, es porque en la realidad está imbuida, hecha con una racionalidad que alguien le ha dado. El mundo es racional. O sea, Dios lo reconocemos en su intelecto, en su racionalidad. Y también lo reconocemos como voluntad personal que crea y ama. O sea, detrás de la creación vemos el amor de Dios. Detrás de una noche estrellada, en verano, en un lugar oscuro que se ve todas esas increíbles estrellas, nosotros reconocemos un mundo admirable de orden perfecto. Descubrimos un amor y una profundidad enormes. Por eso es un Dios vivo, más aún Dios que es la misma vida. Así en cuanto ser vivo, dotado de voluntad, de vida y de libertad, en su infinita perfección, Dios permanece siempre incomprensible, es decir, irreducible a conceptos humanos. Claro, la realidad de Dios es infinita. Mis conceptos humanos son limitados. Yo no puedo achicar los conceptos de lo que es Dios y meterlos en palabras humanas. Las palabras humanas siempre serán chicas, por decirlo de alguna manera gráfica, para expresar la grandeza de Dios. Si yo a Dios lo achicara, entre comillas, para hacerlo entendible a mi inteligencia, a la altura de mi inteligencia, ya no sería Dios, pues sería un ser limitado. Por eso Dios es irreducible a conceptos humanos. Es cierto que nuestros conceptos son capaces de expresar a Dios, pero con la limitación que tiene. O sea, el misterio siempre le quedará muy grande a nuestras palabras, a nuestros conceptos. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? A partir de lo que existe, el movimiento, las perfecciones. Podemos llegar a demostrar la existencia del único Dios supremo, fuente de todo el orden, de las perfecciones, eso lo veíamos en la primera clase. Pero para conocer al Dios personal, que es amor, hay que buscarle en su actuación. No solo en las cosas que ha creado, sino en cómo actúa a favor de los hombres en la historia. Y eso es la historia de la salvación, en la que Dios se revela. Cómo Dios los busca, los crea a Adán y Eva, cómo después los expulsa del paraíso, cómo les promete un redentor, cómo lo busca, qué le dice a Caín cuando Caín mata a Abel, qué hace con Noé, cómo Dios actuó a lo largo de toda la historia hasta que se hace hombre. O sea, mirando su obrar salvífico, o sea, por eso viendo la revelación, descubrimos cómo es Dios. Su mismo ser, poco a poco, conocemos a la persona que actúa, a Dios. Entonces, todo el conocimiento sobre Él procede del mismo, es don suyo. Fruto de abrirse. Entonces dice, cuando Dios se revela, Dios se comunica. Aquí se comunica es decir, se entrega a nosotros, nos entrega su verdad, nos entrega su realidad. Ahora bien, la actitud para acercarse al conocimiento de Dios necesariamente es de profunda humildad. Porque cuando una persona con soberbia quiere manipular el conocimiento, quiere circunscribirlo a mis categorías mentales, quiere achicarlo para que sea perfectamente comprensible por mí,
evidentemente apartándose del verdadero conocimiento, es imposible que lo conozca, porque está yendo por un camino que es imposible acceder. El camino para acceder a Dios es la humildad. Porque, como decíamos, ninguna inteligencia finita, como las nuestras, ni siquiera los ángeles, porque también son finitos, pueden abarcar aquel que es infinito por cuestión lógica. Solo podemos conocerlo a partir de lo que nos da. Y a partir de ese conocimiento sí profundizar y crecer, con su gracia. Por eso nuestro conocimiento de Él será siempre analógico. Es decir, analógico, a partir de comparaciones. Entonces, con una triple vía que veremos después. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra analógico? En el vocabulario tenemos tres tipos de palabras. Tenemos palabras que son unívocas. Unívocas, yo digo mesa, y la mesa es mesa. Todo el mundo piensa una mesa porque no hay más cosa que una mesa. Hay palabras que son equívocas. Yo digo banco. La misma palabra se refiere a dos cosas. Al banco donde me siento, pero también al banco donde se deposita la plata, que no tienen nada que ver entre sí. Entonces, palabra equívoca. Y hay una tercera categoría de palabras que son las análogas. Las análogas son aquellas palabras en las cuales los conceptos, hacen referencia a conceptos que tienen algo en común y algo diferente. Por ejemplo, yo hablo de la salud. Esta persona es sana. ¿Qué estoy refiriendo? Que no tiene enfermedades. Yo digo, esta comida es sana. ¿Qué estoy diciendo? Es una comida que te hace bien, que es saludable para vos. El concepto tiene mucho en común. Tiene una referencia a la salud. Una cosa es que vos estés sano, y otra cosa es que la comida sea sana. En la comida quiere decir que a vos te hace bien. En el primer caso, en cambio, el sana quiere decir que vos estás bien. Un concepto análogo. Entonces, todo lo que conocemos de Dios, como lo conocemos a partir de lo creado, en las perfecciones que vemos en lo creado, las atribuimos a Dios. Pero se dan de un modo distinto en Dios que en nosotros. Nosotros somos buenos, pero Dios es bueno. Y la palabra bondad tiene el mismo significado, pero es muy diferente. Porque la bondad de Dios es infinitamente distinta y más grande y más perfecta que la nuestra. Y así podemos hablar que con todas las perfecciones, nosotros existimos, tenemos el ser, pero Dios es el ser. Hoy, mi modo de ser y el modo en que Dios es, tiene una analogía, porque existimos los dos, pero claramente esa analogía por esta analogía hay un salto enorme. Por eso hay un triple movimiento de afirmación, de negación y de eminencia que lo vamos a ver en la próxima. Por eso podemos decir que Dios es incomprensible, o sea que yo nunca puedo abarcarlo absolutamente. Y al mismo tiempo puedo conocerlo. Por un conocimiento que puedo progresar siempre, aunque nunca acabe de abarcarlo absolutamente. Y que ese conocimiento nuestro es analógico, decíamos. Es decir, parte a partir de la semejanza que hay entre Dios y lo que ha creado, o lo que Dios ha actuado. Entonces, por ejemplo, digamos que es un triple método de afirmación, negación y inminencia. Afirmación. Afirmamos la perfección de las criaturas en Dios. Esta piedra existe. Dios existe. Este paisaje es muy lindo. Dios es lindísimo. Esta persona es buena. Dios es bueno. Este universo tiene una armonía y un orden increíble. Dios es armonía y orden. O sea, aplicamos a Dios las perfecciones que vemos en las criaturas. El segundo paso es la negación. Negamos que en Dios esa perfección se dé del modo limitado en que se da en la criatura. O sea, Dios es bueno, yo soy bueno, Dios es bueno, pero ¿cómo se da la bondad en Dios?
Niego que se dé como se da en mí. Y entonces está un tercer paso, que es la eminencia. Le atribuyo la perfección a Dios en modo eminente, de modo absoluto, de modo perfecto. Entonces, con este esquema de afirmación, negación y eminencia, puedo ir a partir de las criaturas conociendo a Dios. Por ejemplo, es fácil reconocer que Dios es grande. De hecho, está lleno de, ¿cómo se puede decir? De paradojas. La grandeza de Dios, la infinitud de Dios, la perfección de Dios. Que Dios es grande, entonces uno imagina grandeza, infinitos, estrellas. Al mismo tiempo, claro, la pequeñez también puede ser una perfección. Con lo creado, lo grande y lo pequeño, a veces se contradicen, pero sin embargo, podemos pensar en ser pequeño como perfección. Por ejemplo, la nanotecnología. Entonces, claro, Dios tiene que ser fuente también de esa perfección en lo pequeño. La armonía en los átomos, en los... Claro, esa perfección también tiene que identificarse con Dios. Entonces, por eso, tanto la grandeza con la pequeñez. Por eso, por ser una perfección, la virtud de humildad no solo es poseída por Dios, sino que Dios se identifica con ella. Y qué maravilla pensar que Dios es humilde. Y que es grandiosidad. Solamente quien es verdaderamente grande y todopoderoso puede ser humilde. El que no lo es, tiene complejo por serlo. El que no lo es, aspira y quiere como robar el serlo, o quiere aparentar serlo. Quien lo es, no necesita que nadie lo reconozca como tal, porque ya es grande, perfecto, todopoderoso. Ya es absolutamente feliz. Pues llegamos a la increíble conclusión de que Dios es la humildad misma. Y la fuente de toda humildad. Queremos ser grandes, seamos humildes. Por eso el Señor dice, quiera ser grande, que sea pequeño. De tal modo que solo se le puede conocer con una actitud de humildad, porque si Dios es la humildad, solo quien es humilde se puede acercar a Él. El que no, ni se entera. Porque no puede participar de ese don de la humildad, que es Dios mismo, si no es pequeño, si no es humilde. Esto implica que se puede conocer a Dios cristiano aceptando humildemente el camino, que es Cristo, y que Él nos ha dejado en su iglesia a través de los sacramentos y de la oración. Sin humildad no hay acceso a Dios. Y por eso, claro, cuando te encontrás gente que un poco patotera, que exige demostraciones a la iglesia, que critica a la iglesia, que ataca, que dice, baja un cambio, porque así no te vas a encontrar nunca con la verdad. Solo por el camino de la humildad se accede a la verdad. Seamos humildes y entenderemos mucho más. Seamos humildes y nuestra razón llegará mucho más lejos, porque no estará cegada por la gran ceguera de la soberbia. Ahora, toda esta grandeza de Dios infinito, perfecto, todos los atributos divinos, toda esta maravilla, claro, tiene consecuencias para nuestra vida. Somos hijos de Dios. Y considerar a nuestro Dios tan grande tiene que llenarnos de seguridad. O sea, no hace falta que Dios sea omnipotente para estar seguro. Dios es omnipotente y Dios me ama y Dios me cuida. Me tiene que llenar de esperanza. Qué grandeza este Dios que es nuestro Dios, que es mi Dios. No creo en cualquiera, no me abandono en cualquiera, me pongo en las manos del único realmente grande, realmente poderoso, realmente sabio, realmente bueno. Confío en su sabiduría, sabe más, infinitamente más, no se equivoca nunca, nada se le escapa, lo sabe todo. Eso considerar la grandeza de Dios es una fuente de paz para nosotros y de serenidad intelectual. Y entender las cosas confiando en lo que Él entiende. Y yo adhiriéndome a lo que Él entiende, aunque yo no acabe de entenderlo, consigo la plenitud de la sabiduría. Confianza es bueno, quiere lo mejor, siempre tiene paciencia. Entonces, claro, es una maravilla.
Debemos estar sus planos, su proyecto es perfecto. Cuando nosotros fallamos, Dios no falla. A veces cuando la gente ataca a la iglesia, errores de la iglesia, pecados, lo que fuera, es para cachito. Nosotros podemos fallar, Dios no falla. Debemos estar en sus manos. Por eso no hace falta entender lo concreto, porque entiendo el macro, la macroeconomía, que Dios es infinito, que Dios es sabio, que Dios, pues aunque las cosas pequeñas de este mundo a veces se me escapen, ese conocimiento de la grandeza realmente me llena la vida. Por eso, qué bueno que es Dios, qué grande que es Dios, qué bueno que es tener un Dios así, qué grande que es tener un Dios que no cabe en mi cabeza. A José María a veces cuando no entendía a Dios le decía, gracias Dios mío, eso es tan grande que no entras en mi cabeza. Si entras en mi cabeza serías demasiado pequeño. Y aquí nos quedamos y seguimos la semana que viene con el gran misterio de Dios que es la eternidad. Porque esto es lo que llegamos a Dios a partir de su obrar y de la creación. Pero el gran misterio de Dios es la vida íntima de Dios, que es la Santísima Trinidad. Así que nos vemos la semana que viene.